Buenos días con todos los estudiantes. Buenos días, Ismari, Tiago. Buenos días, vamos a dar inicio a la Días. clase. Buenos días, Ismari. Y la clase que vamos a hacer a continuación va a estar netamente el tema de concordancia verbal. Bien, teniendo en cuenta siempre los temas que ya hemos venido trabajando todos los días, ¿ya? Así que simplemente vamos a ir recordando poco a poco, ¿bien? Y también haciendo unas breves pausas relacionadas a los ejercicios, a los temas que vamos a ir mencionando en el transcurso de toda la clase. Bien, un momento. Es importante, sí, mencionar y recordar el tema de la concordancia, sobre todo de los accidentes gramaticales. ¿Eh? Entonces, ¿por qué mencionamos los accidentes gramaticales? Porque se van a presentar en relación a todas las palabras que se van a relacionar, que ustedes ya conocen. Estamos hablando de los sustantivos, ¿no? Estamos hablando de los artículos y adjetivos, y también los verbos, ¿bien? Entonces, cuando nosotros mencionamos accidentes gramaticales, estamos hablando de estas cuatro palabras. Bien, entonces, a ver, recordar un poquito, les pregunto a ustedes, ¿qué son los sustantivos? A ver, ¿quién me dice que es un sustantivo? Ahora, pues, ¿qué será un sustantivo? Y casi todas las clases pregunto lo mismo. ¿Qué es un sustantivo? Tiago, ¿qué es un sustantivo? Tiago Joaquín Alvíquez. Nada, tampoco. Ismael, ¿qué es un sustantivo? Un sustantivo es como un nombre propio. Ya, correcto. Un sustantivo viene a ser todo lo que relaciona a los nombres. Chris Mari, sustantivo. Yaxiel, sustantivo. ¿Quién es sustantivo? Chris Mari, Yaxiel. La pared, ventana, silla. Sustantivo. Nombre de personas, animales o cosas. Ya, sustantivos, no se olviden. ¿Y los artículos? ¿Quiénes serán los artículos? A ver, ya que estamos Ah, recordando. los. Correcto, ¿verdad? Esos son los sustantivos. En relación a qué, profesora, es que los sustantivos son las palabras encargados de, en este caso, acompañar al sustantivo. El artículo determinante y el artículo indeterminante. Determinante, como lo comentó Ismael, ¿no? Y indeterminante cuando decimos un, una, unos, entre otros más. Entonces, no se olviden, ¿ya? No se olviden. ¿Qué más tenemos acá? Adjetivos. Ahora, pues, ¿qué es un adjetivo? A ver, ¿quién me dice qué es un adjetivo? A ver, no se olviden. Es como algo que acompaña una palabra tipo carro, viejo. Viejo es el adjetivo. O no, no creo. Modifica el sujeto. Modifica el sujeto, ¿qué hago? Modifica el sustantivo. Ya, ¿no? El adjetivo, ¿ya? Es una característica del Del sustantivo. sustantivo. Ya, bien, bien. Entonces, no se olviden, esa es la definición. ¿Ya? El adjetivo es una característica del sustantivo. Bien. Ahora, ¿qué es un verbo? Es una acción. Correcto, ¿no? El verbo es una acción. A la acción, en este caso, que va a realizar el sustantivo. ¿No? Entonces, ahora ya vamos a comenzar. ¿Por qué les he hecho recordar estos accidentes gramaticales? Miren, estos son los accidentes gramaticales. Sustantivo, artículo, adjetivo y verbo. ¿Por qué? Porque en base a esto vamos a trabajar en relación a la concordancia verbal. Bien, entonces vamos a empezar aquí. La concordancia verbal.
Cuando nosotros estamos hablando de concordancia verbal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es la coincidencia de número y persona entre verbo y su sujeto, ¿ya? En pocas palabras, la concordancia verbal significa que la oración va a tener, en este caso, que entenderse de la misma forma, tanto en sustantivo, en género y en número. Cuando yo digo número, yo me estoy refiriendo simplemente a plural y a quién más, número, plural y Singular. singular, ¿va? Entonces, a eso me refiero cuando digo número, ¿ya? Reglas, ¿cuáles son las reglas para yo poder identificar todo ello? Aquí observamos. Primera regla, el verbo concuerda con el núcleo del sujeto. ¿En qué va a concordar? En número y persona, ¿ya? ¿De qué forma? La computadora, viene a ser el sustantivo, está malogrado. ¿Eh? Computadora, tercera persona en singular, y está en tercera persona en singular. ¿Ve? No hay plural. ¿Se dan cuenta? No hay una S acá. ¿Ven? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos la concordancia verbal. Se está refiriendo y se está enfocando a que la oración va a presentar lo que están observando. Bien, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Segunda regla verbal, decimos, a un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. ¿Eh? A un sujeto compuesto, ¿ya? A este sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Por ejemplo, cartera y zapatos son nuevos. Ya, ese es el sujeto compuesto. Sujeto compuesto porque está presentando dos sustantivos y el verbo tiene que ser en plural. ¿Ya? Este es el verbo, ya no se olviden, los verbos copulativos, los que no tienen significado. ¿Ya? Otro verbo copulativo, profesora, y otro verbo que ustedes no recuerdan es el es. ¿Ya? El es un verbo, pero ustedes a veces lo olvidan, porque en una oración se les hace difícil reconocer. ¿Cuál es otro verbo? Está. Ah, está. Verbos copulativos. ¿Por qué son verbos copulativos? Porque no tienen significado. Bien, continuamos. Pasamos ahora a la tercera regla. Los núcleos, ya ustedes saben, cuando yo estoy hablando de núcleos, estamos hablando de la palabra del que se va a hablar en toda la oración, ¿no? Núcleos. Tú, él y yo viajaremos a Colombia. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los núcleos aquí? En la tercera, aquí. Tú, él y yo. ¿Los núcleos cuáles son? ¿Quiénes viajarán a Colombia? Tú, él y yo. Correcto. Tú, él, yo. Ellos son los núcleos. ¿Recuerdan la clase de ayer? No, no son núcleos simples. ¿Ven? Entonces, aquí lo estamos mencionando. Tú, él y yo vienen a ser los núcleos. Entonces, ¿qué dice? Si los núcleos de un sujeto compuestos, ya, ese sujeto compuesto presentan personas gramaticales distintas porque son tres personas totalmente distintas, ¿no? Para la concordancia, se prefiere que la primera persona a la segunda esté en relación a la tercera. En el caso del número, por tratarse de qué, de sujeto. Y en este caso, si yo voy a mencionar o enumerar a través de los pronombres personales a tres personas totalmente diferentes, ¿ya? Obviamente el verbo va a ser en plural. ¿Se dan cuenta? Tú, él y yo viajaremos a Colombia. ¿Cuál es el verbo? El verbo está en primera persona y aquí lo pueden observar, ¿no? Viajaremos. ¿Ven? No olviden, por favor, el tema de sus cámaras, ¿ya? Para hacer el registro de la asistencia. Recuerden que es durante toda la clase, no al final. Bien, entonces continúo yo.
Cuarta regla en relación a la concordancia verbal. Estamos hablando de que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando los núcleos de un sujeto compuesto forman neutros, el verbo se emplea en singular. Ejemplo, esto y aquello, neutral, ¿verdad? Esto, ¿qué será esto? Esto y aquello interesa mucho. ¿Ven? No es estos, no es aquellos, no. Es esto y aquello. Está en singular, por lo tanto, el verbo tiene que ser en singular. Continuamos, quinta regla. Cuando los núcleos de un sujeto compuesto son infinitivos, ¿ya? El verbo se emplea en singular. Profesora, ¿a qué se refiere cuando dice infinitivos? A bailar y cantar. Son infinitivos, porque están tal cual es la estructura que se menciona de la palabra a las acciones verbales, ¿no? Bailo, es muy diferente decir, ¿no? Bailo a bailar, canta a cantar, ¿ven? Cantamos, cantar, ¿ven? Infinitivos, ¿por qué? Porque a través de esas palabras yo puedo crear otros verbos más. Entonces, tenemos aquí es, obviamente, el verbo singular divertir. Bien, entonces vamos a continuar aquí. Entonces, eso es todo respecto a la explicación de la concordancia verbal. Ya hemos mencionado el concepto, recuerden que es la coincidencia de número y persona. Y hemos mencionado aquí algunas reglas verbales en relación a las oraciones que tenemos. ¿Sí? La computadora está lograda, que tiene relación tanto el núcleo del sujeto, el número y persona. Estamos hablando de la segunda regla, que si yo voy a mencionar a un sujeto compuesto, dos sujetos, aquí el verbo tiene que estar en plural. Bien, entonces, tengan en cuenta todo ello. Bien, entonces, vamos a continuar. Pasamos a la primera pregunta en relación a la actividad. Entonces, comenzamos. Estamos hablando, recuerden todo lo en relación a la concordancia verbal. Bien, continuamos aquí. ¿Qué accidentes gramaticales intervienen en la concordancia verbal? ¿Cuáles son estos accidentes que van a intervenir en esta concordancia verbal? Tiempo y género, número y persona, persona y modo y número, con género y persona. A ver, ¿cuál es ese accidente gramatical que habíamos mencionado en la parte de arriba? ¿Cuáles eran esos accidentes gramaticales relacionados a la concordancia verbal? Hemos hablado acerca de tiempo, pasado, presente y futuro. Hemos hablado, el día de hoy se ha hablado. A ver, los escucho. Tengo acá a Tiago, Lionel, Mariana, Celia, Luca, Eduardo, Cruz María, Angélica. Hablé en algún momento en la clase de presente, pasado y futuro. ¿Yo hablé? No. No, ya, entonces voy descartando. No, la profesora no habló nada de eso. Hablé de número, singular, plural. Hablé. Hablé de persona, primera, segunda persona. ¿Qué puse aquí? Mis es número y persona. Mire, concepto de concordancia verbal. Es la coincidencia de quién, Gianluca, ¿de quién me dices? Número y persona. Correcto. ¿Ven? Ahí está la respuesta. ¿Se dan cuenta? Está en el concepto. Ya, yo no me estoy inventando nada, todo lo estoy sacando de las fichas. Entonces, ahí lo tienen. ¿Qué accidentes gramaticales intervienen en la concordancia verbal? Estamos hablando de número y persona. Bien, siguiente pregunta. Completa el espacio con la conjugación. No, aquí está. Con la conjugación correcta del verbo que aparece en paréntesis. Simplemente vamos a conjugar el verbo.
Ya vamos a modificarlo, vamos a cambiarlo según lo que nos está pidiendo la oración. Nada más. Digo, me sorprendió que tú comprender lo que decía. A ver, ¿cómo lo reemplazo este verbo comprender? Comprendieras. Entonces, a ver, colocamos aquí. Me sorprendió que tú comprendieras lo que decía. ¿Ven? Simplemente reemplazo, nada más. Ya estoy reemplazando el verbo que está aquí al final. Ahí tiene. Me sorprendió que tú comprendieras lo que decía. Siguiente oración. Me extrañaba que esta chica caminara despacio. Caminara. Que camine despacio. Me extrañaba que esta chica camine despacio. ¿Bien? Entonces, a eso nos estamos refiriendo. ¿Ya? Siguiente oración. Me hizo gracia que Natalia escribir su autografía. Escribiera. Escribiera. Me hizo gracia que Natalia escribiera su autobiografía. ¿Ven? Vuelvo a mencionar, simplemente estamos reemplazando el verbo y el verbo que está aquí. Como ustedes saben, el verbo es modificable, ¿no? Lo puedo cambiar de acuerdo al contexto en el cual lo voy a utilizar. Bien, entonces ahí tenemos completando las 3 horas. Ahora pasamos a las siguientes. 3. Completa el espacio con la conjugación correcta del verbo que aparece en paréntesis. Vamos, continuamos. Cris Mari, primera oración. Se trataba de un libro para que tú aprendiera a leer. ¿Cómo modifico este verbo, Cris Mari? Aprendiera. Se trataba de un libro para que tú aprendiera o aprendieras. Aprendiera. Aprendieras a leer. Muy bien. Siguiente oración. Ismael, no sabía que Andrés vivir en Barcelona. ¿Cómo modifico el verbo, Ismael? ¿Cuál, Miss? No escuché. No sabía que Andrés vivir en Barcelona. Este verbo, ¿cómo lo modifico, Ismael? Vivía. No sabía que Andrés vivía. No sabía que Andrés vivía en Barcelona. Siguiente oración. Eduardo Urbizagástegui. Mariana Guamán. Bien, no están. Gianluca. Habla más alto para que todos te escuchen. Correcto. Ahí está. Y así estamos completando las siguientes oraciones de acuerdo a a la modificación que se está realizando. Bien, ahí lo tienen. Vayan copiando. Terminen de copiar. Recuerden que estamos en la 4ª semana y después de la 4ª semana, la otra semana vienen los exámenes, revisión de sus fichas, de los que han trabajado, los que han impreso sus fichas, y de acuerdo a eso se les va a colocar las notas. Bien, entonces terminen de copiar mientras voy haciendo revisión de los estudiantes que están aquí. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Continuamos. Dice, escríbese si existe concordancia y escribe D si existe discordancia. En pocas palabras, voy a escribir C si la oración está correctamente escrita, ¿ya?
y voy a escribir D si la oración está incorrectamente escrito. ¿Ya? No se olvide. A eso cuando está correcto decimos tiene concordancia. Cuando está incorrecto decimos discordancia. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar aquí la primera oración. Decimos, La primera Juan, ¿quieres es Luis venga? ¿Concordancia o discordancia? discordancia. Juan, ¿quieres que Luis venga? La oración está correctamente escrita en número, en género, tiene sentido. Está concordancia. Correcto. Ya, tiene concordancia. ¿Por qué? Porque la oración está escrita correctamente. Siguiente oración. Nosotros estudiamos aunque estemos de vacaciones. Discordancia. Discordancia. ¿Ven? No tiene sentido. ¿Cuál es la palabra que está Estudiamos. como debería ser? Estudiamos. Estudiamos. ¿Ven? Un verbo en plural. Cuando el sustantivo es en plural, automáticamente el verbo va a pasar en plural. Siguiente oración. Él vendrán aunque tengan mucho frío. Discordancia. Correcto, Crismari. Discordancia. ¿Ah? Tiene discordancia. ¿Cómo lo decimos? ¿Él vendrá? ¿O cómo? ¿Con qué lo reemplazamos aquí? ¿En qué está mal la oración? Él vendrá. Claro, puede ser él vendrá, aunque tenga, aquí tengan, Prismari dice tengan, entonces no Sí. sería él, en plural, ¿no? Ellos vendrán, aunque tengan mucho frío, ¿eh? Plural. Siguiente ejercicio. Subraya el sujeto y el verbo y escribe C, si existe concordancia y D, si existe discordancia. Pero primero subrayamos, ¿ya? Vamos a subrayarlo de un color o de lo que ustedes puedan tener a la mano. Comenzamos primero. Identificamos primero al verbo. Fácil, no se olviden. Si yo voy a identificar en una oración el sujeto y el predicado, siempre voy a tener que identificar al verbo primero. Ellos son novios desde el año pasado. ¿Cuál es el verbo? Recuerden, hay una palabrita ahí que está arriba que yo lo he resaltado y que les dije que era un verbo copulativo. Ellos son novios desde el año pasado. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué les dije? Tenemos. Son. Correcto, Crismari. Los verbos copulativos. ¿Ya? Los verbos copulativos. Ahí está, identificamos. Este es el verbo. Son. ¿Ya? Son. Entonces, ellos son novios desde el año pasado. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos acá? Siguiente oración. José y María se conocen muchos años. ¿Cuál es el verbo? Sí. Sí. ¿No? Sí. Se conocen hace muchos años. Sus preferidas es las de 2 pisos. Es Es correcto, ahí está. Entonces, ya identificamos al verbo, ¿verdad? Y ahora sí, es más fácil. ¿Cuál es el sujeto? Fácil, ¿no? Aquí, en la primera oración, ¿cuál es el sujeto? ello. Ellos, correcto. Siguiente oración, ¿cuál es el sujeto? José y María. Muy bien. Tercera oración, ¿cuál es el sujeto? Sus preferencias. Correcto. ¿Ven? Una vez que yo identifique al verbo, automáticamente todo lo que está al principio va a ser el sujeto.
¿Ya? Por eso es muy importante identificar cuál es el sujeto. Entonces, ahora ya identificamos sujeto, ya identificamos verbo, ahora nos vamos a lo siguiente, ¿no? Identificar si la oración tiene discordancia o concordancia. Ellos son novios desde el año pasado. ¿Tiene concordancia o discordancia? Es concordancia. Concordancia. Concordancia, correcto. José y María se conocen hace muchos años. Es concordancia. Es concordancia. Discordancia. Se Dis- conoce. Concordancia. Correcto, ¿no? Tus preferidas es las de 2 pisos. Concordancia. Concordancia. Discordancia. Tus preferidas es las de 2 pisos. Discordancia. Concordancia. Discordancia. ¿Ya? Dice es en vez de decir son, en vez de decir son, dijo es. Claro, ¿no? No solo en el verbo, sino también ha utilizado preposiciones, los artículos de forma mal. Dime, Lionel, ¿Cuál es la respuesta de la uno? Porque estaba imprimiendo mis hojas. de la primera, aquí, Sí. número y persona. Cuando estamos hablando de accidentes gramaticales que intervienen en la concordancia verbal, estamos hablando de número y persona. Número, singular y plural, y persona, relación primera, segunda y tercera persona. Bien, y ahí está, ahí lo tienen. ¿Ustedes ven? Son las conjugaciones que hemos realizado con los verbos. Bien, entonces pasamos ahora a la, ya, muy bien, a la actividad de extensión. La pregunta número 6 nos dice, en la oración, la oración es, su voz y su gesto ha hecho nido en mi corazón. ¿Cuál es la palabra que no presenta concordancia verbal? Volvemos a leer la oración. Su voz y su gesto ha hecho nido en mi corazón. ¿Cuál es la palabra que no presenta concordancia verbal? ¿Será voz, su gesto, ha hecho nido o mi corazón? A ver, observamos bien. No sé. ¿Cuál me dijeron? No sé. La C, ha hecho. Ya. A ver, observamos bien. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de concordancia verbal, simplemente estamos buscando la palabra que no conjuga, ¿no? En número y en persona. Entonces, aquí tengo que buscar el error. Dice, su voz y su gesto ha hecho nido en mi corazón. Entonces, su voz y su gesto, aquí está hablando de segunda persona, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el error? Ha hecho, ¿ya? Ha hecho, aquí es el error. Este es el error en la oración. Siguiente oración, siguiente pregunta dice, si el sujeto posee 2 o más núcleos, ¿ya? Entonces el verbo se debe expresar en Plural. plural, correcto, no se olviden. Si en una oración yo encuentro 2 núcleos o 2 sustantivos, el verbo tiene que ser en plural. Pregunta número 8. ¿Con qué parte de la oración debe concordar el verbo? ¿Con qué debe concordar? ¿Con el adjetivo, con la conjugación, con la preposición, con el sujeto o con el artículo? A ver, en pocas palabras, ¿con quién el verbo tiene que El llevarse? sujeto. El sujeto. El sujeto. Correcto, ¿no? Tiene que ser con el sujeto, ¿ya? Tiene que ser con el sujeto, ¿bien? Con el adjetivo no, porque el adjetivo ya está formando parte de una característica del sustantivo, ¿no? Conjugación tampoco y preposición, ya ustedes saben que las preposiciones no son modificadas. Y el artículo simplemente cumple la función de acompañar al sustantivo. Entonces ahora, señala la alternativa que completa la siguiente oración.
La población, ¿qué diremos? A los damnificados del Huayco la semana pasada. La población ayudaremos, ayudaría, ayudó, ayuda o ayudó. 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 Ayudó, Sí. ¿ya? Entonces, identificamos, ¿no? Leemos, hacemos concordancia verbal. La concordancia verbal, ¿no? La población ayudaremos a los... Esta duda porque está en pasado. Correcto, ¿no? ¿Cuál es el pasado? Aquí está, la semana pasada. La población ayudó a los damnificados del Huayco la semana pasada. Ayudó, sí, está en pasado. Siguiente ejercicio tenemos aquí. Señala la alternativa que completa la siguiente oración. La jauría, corremos demasiado rápido, correrá demasiado rápido, corre, corrimos o corrió. ¿Con qué verbo Corrió. corrió? ¿En qué tiempo está? Pasado, presente y futuro. En el pasado. Pasado, correcto. La jauría corrió demasiado rápido por el bosque ayer. Ahí estamos hablando de ello. ¿Ven? Entonces, la concordancia, el tema del día de hoy, que lo hemos relacionado con la concordancia verbal, simplemente es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a poder identificar cuáles son o cuál es la relación que se va a manejar dentro de una misma oración. En este caso, teniendo en cuenta el número singular y plural de la oración, persona, si se encuentra en primera, segunda, tercera persona, con el verbo y el sujeto. ¿Ya? No se olviden, concordancia verbal es la relación del verbo y el sujeto. Y aquí hemos visto algunas reglas. No se olviden, por favor, de estos verbos copulativos, de está, son y de es. ¿Ya? Son verbos copulativos. No se olviden. ¿Ya? Entonces, aquí hemos desarrollado algunas actividades, hemos modificado a los verbos de acuerdo a la situación que se ha pedido, ¿no? Y aquí hemos identificado sujeto y verbo y también si la oración presenta concordancia o discordancia. En otras palabras, si la oración está correctamente escrito o simplemente está incorrecta. Bien, la actividad de extensión hemos identificado algunos ejercicios en relación a ello. Entonces, ahora paso a explicar la actividad de evaluación. La actividad de evaluación tenemos lo siguiente. Si el sujeto se encuentra en tercera persona, entonces el predicado del verbo debe ir aquí. ¿Recuerdan las En tercera clases? persona. Exacto, ¿no? Recuerden las clases que hemos llevado sobre primera, segunda, tercera persona. Hemos revisado un cuadro, ¿ya? Con ese cuadro se van a ir ayudando. Bien, tengan en cuenta ello. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos aquí? A ver, dame un momento. Está por acá. Lo acabo de enviar, Tiago, al PDF. Entonces, es la actividad de evaluación, ¿ya? Voy a marcar, voy a identificar la respuesta correcta. 12, de igual manera, voy a identificar las oraciones si tienen discordancia, concordancia, ¿no? Y así sucesivamente. Completo, reconozco, aquí no se olviden, reconozco el sujeto y luego el verbo. Completo y son preguntas para marcar. Aquí. En la última ficha, dice, evaluando mi ortografía. Corrige los errores de concordancia verbal. ¿Ya? Yo enumero aquí, por ejemplo, aquí escribo uno, ¿no? Primera oración. Todos admiraban los libros que el profesor tenía. Entonces, yo aquí escribo la palabra que está mal, ¿ya? La que no tiene concordancia. A ver, todos admiraban los libros que el profesor tenía. ¿Cuál es la Admirar palabra? está mal. Admiraba. Correcto, entonces yo hago esta forma. ¿Ven? Lo corrijo aquí. Uno, todos admiraban los libros que el profesor tenía. ¿Ven?
Y así me voy a la segunda para que no escriban toda la oración. Voy corrigiendo. Luego el 3, luego el 4 y hasta llegar al número 15. ¿Bien? ¿De acuerdo? Para que no vayan a escribir todas las oraciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a hacer. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, duda referente a la actividad que se les está dejando? No, Miss. No, Miss. No, perfecto. Entonces voy a tomar asistencia y de esta forma estamos finalizando las clases del día de hoy. No se olviden, por favor, enviar sus actividades al grupo de WhatsApp para poderles ir revisando. Bien, entonces eso sería todo. Nos vemos mañana en Plan Chao, Lector. Miss. Cuídense. Chao, Chao, Miss. Miss. Chao, Miss.